Escuelas Neuquinas abiertas. Receso de invierno. Ciclo de cuentos y radioteatros. Para disfrutar del descanso. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a compartir el cuento El Condenado, en la voz de la docente Fabiola Martínez de la Escuela 74. El autor es Ricardo Mariño, oriundo de Chivilcoy, Buenos Aires, y autor de más de 70 libros para chicos y jóvenes, y ha recibido numerosos premios. Si le gusta el misterio y el suspenso, este cuento les va a encantar. El Condenado, de Ricardo Mariño. El hombre venía rápido por la ruta cuando vio a la nena de guardapolvo blanco parada en la banquina a unos 200 metros. La chica hizo una seña para que la llevara y él, que jamás levantaba a nadie en la carretera, esa vez se detuvo. Tal vez porque era una criatura, calculó que debía tener 10 u 11 años, y también porque, al pasar, le pareció que la conocía. Era probable que la conociera. Después de todo, él vivía a 40 kilómetros de allí y muchas veces transitaba ese camino. ¿Cómo te llamas?, le preguntó después de saludarla. María Cristina Sánchez. Al hombre le causó gracia el gesto escolar de decir los dos nombres y el apellido. ¿Y de dónde venís?, le preguntó cuando ya había retomado la marcha. No hay ninguna casa por acá, ni se ve ningún camino de tierra. La chica no contestó. Tampoco cuando le preguntó en qué grado estaba en la escuela. El hombre pensó que era natural que la nena tuviera vergüenza de hablar con un desconocido. Puso música en la radio y ya no le habló. A los 10 minutos, la nena señaló una calle de tierra y dijo que ahí bajaba. El hombre frenó suavemente y se quedó mirándola un instante, mientras ella se alejaba. A unos 200 metros se veía una modesta casita blanca con techo de chapas de zinc y un molino. Poco después, cuando cerraba el auto en el garage de su casa, el hombre notó que en el asiento trasero había una mochila. Pensó que tenía que ser de la chica y decidió que una semana más tarde, cuando tuviera que repetir el mismo viaje, ya que era viajante de comercio, iría a la casita de la calle de tierra a devolver la mochila. Más tarde, en la cama, por alguna razón que no lograba explicarse, no podía apartar de su mente la imagen de la nena. El reloj avanzaba y él no podía conciliar el sueño ni dejar de ver a la nena en sus sueños, mientras una enigmática inquietud lo invadía. No sentía ternura ni lástima por ella, más bien tenía la sensación de una carga. Algo en relación con esa nena le pesaba. Tenía que sacarse de encima su imagen. Era absurdo, porque ni siquiera habían hablado. Tal vez había algo de desamparo en la imagen de una nena esperando sola en la ruta a que alguien la llevara. Pero, ¿y a él qué le importaba? Seguramente la nena tenía padre, madre, hermanos, perros, una casa, alegría, comida, abrigo. ¿Por qué pasaban las horas y él no podía dormirse? Y a cada momento se le hacía más intensa esa insoportable angustia. A las 3 de la madrugada pensó en ir hasta el garage a revisar la mochila. Era una locura. ¿Qué podía haber en la mochila de una escolar que a él pudiera interesarle o tranquilizarlo en relación con ese extraño malestar que lo embargaba? Se puso un pullover sobre el pijama y caminó hasta el garage. Sin embargo, cuando estaba por abrir la puerta, se detuvo. Sintió miedo. Le daba miedo esa mochila. Uy, ¿qué me pasa?, se preguntó. ¿Cómo voy a tener miedo de abrir esa mochila? Regresó al living y encendió el televisor. Son los asesinos más temibles del mundo natural.
Viene Di María, centro. De todos modos, no lograba prestar atención a nada de lo que ofrecía la multitud de canales. Finalmente, decidió algo. Al día siguiente, haría esos 40 kilómetros hasta el camino de tierra y buscaría a la nena para devolverle la mochila. Era una extraordinaria mañana de sábado y ya se notaba la primavera en los colores del campo y la calidez de la brisa. Con las ventanillas bajas, el hombre manejaba con cierta alegría. Aunque casi no había dormido durante la noche, la belleza del día lo reanimaba. Bajó despacio por el camino de tierra y frenó frente a la casita blanca. Salieron unos perros a ladrarle y el hombre se lamentó porque pensó que si efectivamente la nena viviera allí, ya habría salido a ver. En cambio, salió una mujer muy gorda, una anciana, que se detuvo al costado de la puerta, se limpió las manos en el delantal y fue al encuentro del hombre con movimientos lentos y pesados. ¿Aquí vive María Cristina Sánchez? Le gritó el hombre desde la calle para ahorrarle el trayecto. La mujer se detuvo, hizo visera con una mano para verlo bien y sin responder siguió caminando hacia la calle. Se olvidó esta mochila en mi auto, por eso la ando buscando. ¿Vive aquí? La mujer se detuvo a 1 metro del hombre y lo miró sin ocultar su curiosidad, con cierta gravedad, de pies a cabeza. «Vivía», respondió por fin. ¿Vivía?, preguntó el hombre. ¿Se mudó lejos? «Murió hace 5 años», dijo la mujer. Hizo una pausa durante la cual no dejó de mirarlo fijamente a los ojos y agregó: «Sí, esa mochila era la que usaba ella, no tengo dudas. ¿Y por qué la tiene usted?». El hombre se sobresaltó tanto que dejó la mochila en el suelo, dio media vuelta y regresó al auto. Después, en la ruta, pensó que había hecho una estupidez, pero la verdad era que la nena, la mochila y esa vieja le daban miedo. ¿En qué se estaba enredando? ¿Qué era todo ese asunto? Al día siguiente, volvió a ver a la chica. Estaba en la misma ruta, también de guardapolvo, aunque era domingo. El hombre había ido a Buenos Aires a pasear con su esposa y su hijo. Durante todo ese día no había recordado nada relacionado con la nena, pero ahora, al pasar por el mismo punto donde la había encontrado 2 días atrás, la volvía a ver cuando todavía estaba bastante lejos. No tenía la menor duda de que se trataba de ella. Mientras aceleraba, se preguntó por qué no le había contado a su esposa todo el asunto. Ahora, suponiendo que su esposa le iba a pedir que alzara a la chica, él se apresuró a decir: No pienso levantar a ningún extraño en la ruta, ¿eh? ¿Cómo? ¿De qué hablas? le dijo su esposa. De esa chica. ¿Qué chica? ¿Es un chiste? El hombre aceleró. Cuando estaba por pasar frente a la nena, ésta se adelantó unos pasos y el hombre clavó los frenos. El ruido fue infernal. El auto se fue de costado y se detuvo 30 metros más adelante. ¿Qué hiciste?, gritó fuera de sí su esposa. ¿Estás loco? ¿Por qué frenaste así? Dios mío, casi nos matamos. El hombre estaba por decir: Para no llevarme por delante a la nena. A quien precisamente estaba viendo en el espejo retrovisor, cuando llegó a la horrible conclusión de que su hijo y su esposa no la veían. Ay, no sé qué me pasó. Me pareció que alguien iba a cruzar la ruta. Volvió a ver a la chica otras veces, ya no solamente en la ruta que trató de evitar, sino en calles de la ciudad donde vivía, en los sitios más inverosímiles. Un día se decidió a investigar. Tenía una sospecha o más bien una intuición. Fue a un diario y pidió los ejemplares de 5 años atrás. Si la nena había muerto en esa fecha, como decía la vieja, en los diarios locales habría un aviso fúnebre. Revisando los diarios, se enteró de otra cosa. María Cristina Sánchez, de 11 años, había muerto atropellada por un auto rojo que se dio a la fuga. La propia abuela de la víctima, su único familiar, había presenciado el accidente. El caso ocupó cierto espacio durante una semana en los diarios de la zona. Lo inquietante para el hombre era que en esa época él vivía en Buenos Aires, era viajante de comercio
y pasaba a menudo por esa ruta. Y además tenía un auto rojo. En esa época, además, había caído en una crisis psicológica que los médicos atribuyeron al exceso de trabajo. Por sus familiares, sabía que durante un año no habló con nadie. Al salir del diario, en la vereda, el hombre estaba aterrorizado. ¿Seré yo el que quiere decir que soy un asesino? Se preguntó. ¿Sí? Le respondió la chica apareciendo frente a él. ¿Quién sos? ¡Maldita sea! Preguntó el hombre mientras retrocedía espantado. Algo que solo existe en tu cabeza, pero que jamás te dejará tranquilo. Estás condenado a verme. Mientras vivas, hasta el último minuto de tu vida, no tendrás más remedio que verme. No me importa. Porque todavía no viste nada. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta ahora solo me viste tal como yo era antes de que me atropellaras. Ahora vas a ver el resultado de tu accidente. ¡Saquen a esa loca de acá! Gritó el hombre desesperado al ver eso en lo que acababa de transformarse la nena. ¿A qué loca se refiere, señor? Le preguntó el policía sonriendo. Aquí no hay nadie, más que usted y yo. Excelente relato de la señora Fabiola. Me encanta el suspenso. ¿Y a ustedes? ¿Vamos a escuchar otro cuento? Se llama El viento en Trebolares. Su autor es Mario Méndez, docente y realizador cinematográfico oriundo de Mar del Plata, y ha publicado numerosas novelas y cuentos de literatura infantil y juvenil. Esta vez nos lo cuenta Victoria Guzmán, estudiante de 4º grado de la Escuela 74. ¿La escuchamos? El viento en Trebolares, de Mario Méndez. En el pueblo pampeano de Trebolares hay una sola escuela, chiquita, vieja, con un gran patio lleno de árboles y tan solo 3 grados. Los chicos, que son unos 30 en total, se dividen en los más chiquitos, los medianos y los grandes. Y las maestras que viven en el pueblo los conocen como sus hijos. En Trebolares, cuando sopla el viento pampero, no se puede hacer casi nada. Cuesta llegar a la escuela caminando contra el polvo que levanta el viento. Cuesta llegar a una escuela en la que ese día no habrá recreo en el patio, donde el viento se colará por debajo de las puertas, entre los postigos de las ventanas, bajo las tapas de los techos. Y sin embargo, los chicos llegan a clase sin que falte ninguno. Porque cuando hay viento en Trebolares, las maestras juntan a sus alumnos en el aula más abrigada. Y allí, mientras todos oyen cómo silba el ventarrón entre los árboles, cómo tiemblan chapas, puertas y ventanas, las maestras leen. Como atraídos por las voces de los seños, aparecen en el horizonte lejano, navegando sobre la tierra seca, gallardos barcos piratas que esquivan los pajonales como si fueran olas. Y valientes, poderosos dragones brotan de entre las nubes flacas desafiando el viento. En Trebolares, las varitas de los magos son más fuertes que el pampero, chisporrotean y se instalan en la escuela vieja. No es cierto, dicen los chicos, que cuando sopla el viento en Trebolares no se puede hacer nada. Aunque parezca que la escuela se desarma, los chicos van a la escuela con más ganas que nunca. Porque los trebolenses, orgullosos de su escuelita, sus maestras y su biblioteca, saben que por mucho que azote el viento, en el aula más abrigada soplará un aire grato, un aire que nace desde las hojas de los libros, un viento cargado de magos, dragones y piratas. En Neuquén, mucho conocemos sobre el viento también.
¿No creen? ¿Se les ocurre alguna otra historia o algún cuento para contar lo relacionado con los días de viento en nuestra provincia? Nos encantó este cuento, Victoria. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden escuchar este micro y todos los micros de Escuelas Neuquinas Abiertas a través del canal de YouTube del Ministerio de Educación. Esperamos que sigan disfrutando del receso de invierno. Yo me quedo en casa. Ministerio de Educación. Nunca en provincia. Juntos podemos más.